Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Humillan a México. Lo acusan de presentar extraterrestres falsos, pero una teoría de conspiración explota. Contexto. Durante años, se aseguró que los extraterrestres existen. Y no solo eso, sino que ya habían visitado la Tierra. E incluso se aseguraba que algunos gobiernos tenían información privilegiada que habían recuperado naves extraterrestres y que hasta tenían en su poder varias pruebas de que seres de otros mundos sí existían. Todo eso se manejó como teorías de conspiración, cosas falsas, engaños y mentiras. Y muchos pensaban que simplemente era entretenimiento y noticias sensacionalistas. Pero entonces, hace unos años, todo cambió. Y es que el gobierno de Estados Unidos tuvo que aceptar que había cosas que aparecían en el cielo que no tenían explicación. Reveló videos grabados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde aviones de alto nivel, aviones de guerra y de combate, que tenían sensores, radares y la última tecnología, habían detectado cosas que no podían explicar, que se movían demasiado rápido, de una manera muy especial y que incluso, según la propia información que tenían, la tecnología que actualmente existía no podía hacer eso. Obviamente esto impactó al mundo. Pero entonces el gobierno de Estados Unidos dijo algo bastante claro. Esto no es prueba de que haya seres extraterrestres o que esa tecnología venga de otros mundos, sino más bien que cosas extrañas pasan en el cielo y que incluso podríamos estar en riesgo porque podría ser tecnología peligrosa para Estados Unidos. A partir de ese momento, cambió el nombre de los fenómenos para que ya no se llamaran ovnis, sino más bien FANIs. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? OVNI, objeto volador no identificado. FANI, fenómeno anómalo no identificado. Con esto, quería quitar la palabra ovni porque la palabra ovni está relacionada con extraterrestres y naves espaciales, incluso platillos voladores. Y quería Estados Unidos dejar muy en claro que los FANI eran más fenómenos anómalos y no tanto platillos voladores o naves espaciales. Si esto ya era impactante, lo que ocurrió hace un par de meses fue aún más brutal. Y es que el Congreso de Estados Unidos, por primera vez, hizo algo histórico. Abrió las puertas a investigadores, especialistas y gente de alto nivel para que diera su opinión, sus versiones y toda la información que tenían, incluso investigaciones acerca de los FANI. Y sí, entre ellos tal vez la persona que más reveló información fue Ryan Graves, un experto que pertenecía al gobierno que había investigado por parte del propio gobierno de Estados Unidos cosas realmente impactantes. Él aseguró que había hablado con testigos, los cuales le habían dicho que había naves y restos de cuerpos no humanos en poder de Estados Unidos. Obviamente algo brutal. Las declaraciones hicieron que el Congreso de Estados Unidos le pidiera al gobierno que revelara toda la información. Y fue entonces que la NASA comentó que ellos por su parte iban a hacer un estudio donde iban a ver si los FANI eran reales o no eran reales. Y si lo eran, ¿qué podrían ser? Y no solo eso, ¿qué riesgo podrían representar para Estados Unidos y para el mundo? Ahora bien, hace unas horas, una noticia se volvió viral y ha generado bastante impacto. Y es que el Congreso de México intentó hacer algo similar a lo que realizó Estados Unidos. Pero según algunos, salió mal, muy mal. Y es que sí, invitó a varias personas. Entre ellos, Ryan Graves. Correcto. El mismo que estuvo en el Congreso de Estados Unidos. Y también Avi Loeb, uno de los investigadores científicos más importantes de la historia. Pero no solo invitó a ellos, también invitó a personas las cuales no son consideradas realmente científicas, sino más bien pseudocientíficas, que se les acusa de charlatanes y mentirosos. Es así que entre los invitados en México hubo de todo tipo. Varios de ellos hablaron, pero el problema llegaría cuando el investigador Jaime Maussan, que para muchos es un experto en el fenómeno ovni, y para otros es simplemente un charlatán, y para algunos más es una persona que es muy creyente, tiene muchísima fe, y por eso a veces es bastante crédulo.
lo engañan y lo estafan, y él a la vez presenta pruebas e información que realmente no es real. Bueno, Jaime Maussan llevaría algo impactante, unos seres extraterrestres. Sí, los cuerpos de alienígenas. Pero entonces algunos comentaron, ¿serán reales? ¿De dónde los sacó? Esos seres, aseguraba Maussan, que tenían más de 1000 años, que estaban enterrados, se habían encontrado en Perú, que se les había hecho pruebas y que todo confirmaba que eran seres de otro mundo. Seres no terrestres, seres no humanos. Ellos tenían tan solo 3 dedos, un cráneo alargado, y habían sido enterrados de una manera bastante especial para poder ser conservados. Se habían encontrado varios, pero Maussan, en el Congreso de México, mostró 2. Obviamente la noticia fue mundial y muchos quedaron impactados. Pero entonces, varios expertos empezaron a salir, primero uno, luego otro y otro más, dando la versión real y diciendo, México acaba de presentar extraterrestres falsos. En primer lugar, salieron varios medios contando la historia detrás de estos supuestos seres extraterrestres enterrados durante 1000 años. Ellos comentaron que ya habían sido noticia hace varios años y se había confirmado por expertos que eran realmente momias hechas tanto con partes de cuerpo humano antiguo, tanto con seres animales, pegamento, en fin. Que todo era un plan elaborado para crear una mentira y que la gente crédula se lo creyera. Luego de ahí salieron expertos de momias a nivel mundial quienes también contaron su propia versión, diciendo que sí, que todo era falso, que todo era inventado y que lo sentían muchísimo, pero los habían engañado a todos, que era un fraude. Luego de ahí habló la UNAM, quienes supuestamente habían hecho el estudio que había confirmado que los seres tenían más de 1000 años. Y tras esto la UNAM comentó que ellos tenían un laboratorio especializado donde un particular les había llevado algo para revisar y lo habían estudiado. Pero no podían decir más, porque como era un particular y era un trabajo de contratación, tenían que guardar el anonimato. Es así que parecía que ellos decían que sí, que habían hecho el estudio, confirmaban esta información, pero después dejaban algo bastante claro, de que no hay ninguna prueba en este momento de que hay seres del espacio visitando la Tierra o que por lo menos existen, dejando en claro también que aunque no podían hablar exactamente del caso de esos extraterrestres, al final, que para ellos todo era mentira. Luego de ahí salió a hablar el gobierno de Perú, diciendo que también todo era un engaño y que por favor no lo metieran, y que al contrario, se estaba cometiendo un delito, y no solo por la mentira y el fraude, sino también porque esos supuestos extraterrestres se habían hecho con partes humanas bastante antiguas. Y si lo anterior no fuera suficiente, salió a hablar Ryan Graves, diciendo que se sentía bastante molesto y muy decepcionado, porque cuando lo invitaron a participar en el Congreso de México, pensó que iba a ser algo serio y formal, algo con investigadores y científicos, tal cual como en Estados Unidos. Y que no, que lo que pasó en el Congreso de México fue un espectáculo bastante desagradable y sensacionalista, y además que estaba lleno de charlatanes y mentirosos. Incluso hizo una muy fuerte acusación porque dijo que el circo que había ocurrido en el Congreso de México había provocado que se diera un paso atrás hacia la investigación y la revelación de la verdad de los fenómenos extraños que están sucediendo. Sí, que se ha convertido todo en un chiste. Y aquí es donde salió la teoría de conspiración. Algunos creen que lo que se está haciendo es jugar con la verdad y con la mentira, para que así no se tenga que revelar la verdad. Y es que te explico. Casi al mismo tiempo que se estaba dando el show en el Congreso de México, la NASA hablaba acerca de los Fanny, revelando que eran reales. Y no solo eso, sino que podrían ser un peligro tanto para Estados Unidos, tanto para el mundo. Y que por eso iban a hacer una importante investigación al respecto. Eso sí, aseguraron que no había pruebas que los Fanny tenían que ver con naves extraterrestres o seres de otros mundos, y que además ellos representaban al gobierno de Estados Unidos, y que con esto dejaban algo en claro. El gobierno de Estados Unidos no tenía absolutamente nada que ocultar. Pero aunque los eventos salieron al mismo tiempo, el del Congreso de México y el de la NASA, casi nadie habló del de la NASA, y en cambio habló del llamado circo y el fraude del Congreso de México. Tras todo esto yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Te voy a ser bastante honesta, todo esto confirma 2 cosas.
La primera, que los Fanny son reales, antes llamados ovnis. Y eso es tan impactante porque que una persona vea un ovni realmente puede ser que simplemente se equivocó. Vio un avión, vio un globo, vio un pájaro. Pero que el gobierno de Estados Unidos acepte que los Fanny, antes llamados ovnis, existen, teniendo radares, sensores, última tecnología. Es decir, que haya cosas en el cielo que no sepan qué es. Eso es realmente impactante. Y nos deja muchísimo que pensar. Y en segundo lugar, que entre toda la información que se está dando, hay muchísimas mentiras. Y hay que tener cuidado con ello. Pero también hay muchísimas verdades. Y esto es realmente impactante. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees que son los Fanny? ¿Qué crees que está pasando? ¿Y crees realmente que existan seres de otros mundos? Y si existen, ya están aquí. E incluso, ¿los gobiernos tienen contacto con ellos? ¿O han recuperado tecnología de ellos? Déjame tu reflexión, quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.